Hola, Dios les bendiga de forma especial a todos los amigos y hermanos que en este preciso instante están allí conectándose en nuestra primera emisión, en nuestro primer programa de este espacio que Dios nos ha permitido tener para poder disfrutar con ustedes, compartir un momento agradable aquí en su programa Identidad en Cristo, un espacio apropiado donde vamos a tratar temas importantísimos de doctrina bíblica, también respuestas ante esas preguntas e inquietudes que ustedes tienen. Nosotros las vamos a responder a la luz de la palabra de Dios. Vamos también a tener invitados especiales donde ellos van a compartir con nosotros sus experiencias y van a ser también de mucha bendición para nuestras vidas. También vamos a tener entrevistas, videos musicales y mucho contenido de bendición para usted. Así que desde este preciso instante yo les quiero invitar a que usted se quede allí conectadito para que vea en este tiempo un mensaje de bendición. Hoy, en nuestro primer día, vamos a estar con ustedes compartiendo acerca de la idea de este nombre importantísimo, identidad en Cristo Jesús. ¿Por qué nos identificamos con Cristo Jesús? Así que hoy la invitación es a que te quedes allí, a que disfrutes de este espacio muy especial. Mi nombre es Danuar Puentes y esto es Identidad en Cristo. Hermanos y amigos, estamos nuevamente acá. Estamos de vuelta para compartir con ustedes hoy una porción de la palabra de nuestro Dios. Pero antes, quiero invitarles a orar ahí donde usted se encuentra. Les quiero invitar a que usted pueda inclinar su rostro y que vamos a decirle al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas conforme a su propósito, según los planes que Dios tenga para con cada uno de las personas que nos ven en este preciso instante. Así que les quiero invitar a que usted pueda inclinar su rostro y que juntos elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Poderoso Señor que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, oh Padre bueno. En esta hora, Señor, nuestra alma te alaba, te bendice y te exalta. Señor bendito, gracias por esta oportunidad de vida que nos das. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estar respirando nuevamente, Señor bendito, el aire que tú nos brindas para la vida. Señor, en esta hora, encomiendo este tiempo en tus manos. Te pido, Señor, que seas hablando a cada persona según tu propósito, Señor, a cada persona que en este instante está escuchando tu palabra. Dios, te pido que les bendigas. Te pido que les guardes a cada uno de las personas que se encuentran allí en este preciso instante viendo este programa. Guárdales, Señor. Bendíceles en gran forma, Señor. En esta hora, Señor, nos encomendamos en el nombre de Jesús y con la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro, Señor, que sea Él tocando vidas, que sea Él tocando corazones. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, en esta hora quiero compartir con ustedes una breve introducción acerca de lo que es el nombre como tal de nuestro programa. Se llama Identidad en Cristo y es el punto base por el cual nosotros hemos traído este mensaje para ustedes. ¿Qué es la identidad en Cristo? Si bien es cierto, cada uno de nosotros nos identificamos de alguna forma u otra. Hay personas que se hacen hinchas en lo secular de algún equipo de fútbol y para identificarse muchas veces se compran una camiseta, muchas veces se compran una gorra o también llevan unas manillas o hasta muchas veces se tatúan el nombre o el escudo de su equipo favorito. La pregunta es, ¿te estás identificando con Cristo? ¿Eres cristiano? ¿Y cuál es la forma en que te estás dando a conocer entre tu familia, entre tus vecinos? ¿Será que la forma que estás optando
es la forma correcta? ¿Cómo identificarnos con Cristo para que los demás nos puedan identificar a lejos, desde lejos, se puedan dar cuenta que somos cristianos, que somos personas que causamos impacto ante la sociedad? Y para eso quiero hoy empezar a tocar varios pasajes. Y el primero que traigo para ustedes se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Vamos a estudiar un pasaje muy conocido, un tema que muchas veces hemos tocado en las iglesias y que de seguro que si usted es cristiano ya ha escuchado algún sermón concerniente al libro de Daniel. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 6. Es una historia que también muchas veces ha sido ilustrada en las películas. Y hoy vamos a estudiar un poco, porque es muy extenso este pasaje, cómo Daniel se identifica como hijo de Dios, siendo una persona temerosa de Dios. Hoy en día vemos muchos patrones de identidad cristiana que no están avalados por la palabra de Dios. Podemos ver a personas que se intentan identificar de una forma que lo que están logrando es otra cosa. Y hoy vamos a aprender un poco en la primera parte de cómo debemos nosotros identificarnos como cristianos. En el libro de Daniel capítulo 6 vamos a estudiar desde el versículo 1 en adelante. Vamos a estudiar desde el versículo 1 en adelante. Y hay un título que dice Daniel en el foso de los leones. Daniel en el foso de los leones. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le vieron y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y vamos a dejar hasta allí para ir entrando un poco haciendo la segmentación de este pasaje que vamos a estudiar. En esta breve introducción, el pasaje nos enseña que Daniel era una persona que era un hijo de Dios. Sabemos que él fue escogido porque al rey Darío le pareció bien, porque ya aquí Daniel estaba avanzado en edad, no era un joven para cuando llegó entonces cautivo por el imperio babilónico. Vemos que ya es una persona adulta. Dice que él fue escogido dentro de los 3 gobernadores. Dice que Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Él había sido escogido para que a ellos le dieran cuenta acerca de las cosas que estaban haciendo los demás. Pero aquí hay algo muy importante que debo resaltar, y es que en Daniel mismo dice el versículo 3 que él era superior a los demás. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior. Partiendo de allí, lo que la palabra nos dice en el versículo 3 es que Daniel tenía el espíritu de Dios. Era una persona que había sido transformada por Dios.
era una persona que tenía un espíritu superior y por ende Dios estaba con él. Aquí vamos a mirar el contexto de la situación. Daniel no se encuentra en su tierra. Daniel está trabajando en servicio para el imperio de Babilonia, pero ya sabemos que él había padecido algunas cosas desde el principio de su llegada hasta este lugar. Conocemos la historia de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que vivieron una situación muy similar a la que él entonces estaba viviendo y que está relatada aquí en el capítulo 6. Podemos ver de manera muy puntual que entonces Daniel se encontraba en una situación un poco tensa, quizás un poco complicada, si lo vemos en estos tiempos. Vemos que los compañeros querían hacerle quedar mal, porque sabían que en él había una superioridad y no dada por hombres, sino dada por Dios. Entonces aquí podemos ver y nos podemos identificar muchas veces que cuando somos cristianos hay personas que se pueden levantar en contra nuestra. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de un hombre que se identifica, óigase bien, se identifica con Dios. Hoy nosotros podemos decir que podemos copiar el ejemplo de este hombre para identificarnos con Cristo Jesús. Y aquí dice que entonces los gobernadores, en el versículo 4, buscaban ocasión para acusarle, para hacerle quedar mal ante el rey. Pero dice que no hallaban ninguna falta en contra de él. Dicen que él no tenía ningún vicio y que siempre hacía las cosas bien. Entonces ellos dijeron, la única ocasión de hacerle caer es que él cometa una falta en contra de su Dios. Ellos sabían que él era un hombre temeroso de Dios. De alguna forma, ellos sabían que en él había una identidad marcada. ¿Será que nuestros vecinos, será que nuestra familia sabe cuál es nuestra identidad? ¿Sabe que somos cristianos? ¿Será que saben, sí, nuestro testimonio y de qué forma nos estamos comportando? ¿Será que es de la forma correcta? ¿Será que somos intachables? ¿Será que procuramos cada día permanecer en Dios? Hoy vamos también a ver cómo este hombre pudo mantenerse y mostrar una identidad con Dios. ¿Cuáles fueron sus claves? Entonces, empezando el versículo 6, dice que ellos se reunieron con el rey a hacerle una propuesta. Y dice, ellos llegaron y le dijeron, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Sabemos que estos hombres empezaron a planear algo en contra de Daniel, y para eso acudieron en un edicto para que el rey lo firmara y lo autorizara, de que no existiera dentro de ese territorio alguien que estuviera orando o clamando o adorando a cualquier otro dios que no fuera el puesto por ellos. ¿Sí? Entonces ellos dijeron, Señor, Rey, ahora confírmalo, confirma ese edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ellos estaban siendo también regidos por las leyes de Media y de Persia. Entonces, el versículo 9 dice que el rey firmó el edicto y la prohibición. Aquí empieza a trabajar algo en contra de Daniel. La pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos usted y yo ante una circunstancia como esta? Si tenemos una identidad definida en Cristo Jesús,
puedo asegurar que nuestra respuesta sería similar a la que tuvo Daniel. Pero muchas veces vemos que no pasa de esa forma. Muchas veces vemos cómo el ser humano que dice ser cristiano pierde la noción, pierde el enfoque por cualquier cosa o por cualquier obstáculo que se le presente en esta vida. Daniel estaba sirviendo a un imperio y ve cómo todas estas cosas se le viene encima. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de una persona que se identifica que su identidad está puesta en el reino de los cielos. El versículo 10 dice la reacción que tuvo Daniel entonces cuando se enteró de la situación. Daniel dice, el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Aquí nos muestra la palabra cómo esta persona estaba siendo inamovible de su identidad. Cuando se enteró que había algo en contra de él, si él estaba en el ejercicio, sí, de la búsqueda y de la adoración a Dios, aquí el edicto decía que entonces él estaba sentenciado al foso de los leones. Esto indicaba humanamente la muerte. La muerte, porque nadie podía salvarse de esta tremenda, este castigo tan grande. Pero dice que él no tuvo miedo. ¿Cuántas veces en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias que te oprimen, entonces ya no te consideras cristiano? Entonces ya te adaptas a este mundo que lo que hace es corromperse cada día más e irse en contra de las leyes de Dios. Podemos ver que muchas personas, por conservar un empleo, pueden doblegarse ante este mundo. Este hombre tenía un puesto, un estatus muy alto que Dios consideró que el hombre debía darle. Y él no escatimó perder su trabajo, perder el puesto donde estaba, donde era considerado por el rey y era tenido en alta estima. Podemos ver que entonces él lo que hizo fue que cuando se enteró, no fue por casualidad, él se enteró de este edicto que el rey había firmado y entonces decidió orar y postrarse y abrir las ventanas de su casa que daban la mirada hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Y entonces las demás personas podían verlo abiertamente lo que él estaba haciendo. Y dice que él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, dice, como lo solía hacer antes. Aquí nos enseña una identidad definida, como lo solía hacer antes. Era un hombre que no había perdido de vista su comunión con Dios. Por lo tanto, tenía la fe y la certeza que entonces allí en la presencia de Dios, él podía tener una identidad marcada y que podía vencer cualquier obstáculo. Hoy en día muchas veces se nos vienen problemas y negamos a Cristo. ¿Cuántas veces has negado a Cristo con tu comportamiento? Porque te da pena o te da vergüenza que alguien sepa que eres cristiano. ¿Cuántas veces para poder conseguir un empleo optamos por comportarnos de forma indebida? ¿Cuántas veces estamos en una conversación no apta para cristianos, pero para ser aceptados
entonces nos mezclamos con ellos y terminamos fallando. ¿Dónde está la identidad del cristiano? ¿Dónde está tu identidad? Que tu identidad sea como la de Daniel, que estaba marcada, estaba definida. Y la palabra dice que en el versículo 11, cuando estos hombres vieron a Daniel, que estaba orando, que estaba postrado ante Dios, dice que fueron enseguida donde el rey. El versículo 12 dice que enseguida fueron corriendo. Fueron donde el rey y le dijeron: allá está Daniel. Él en este instante ha hecho todo lo contrario. Infringió las normas del edicto que tú firmaste. Y cuando el rey se enteró de esto, sencillamente se entristeció, porque él tenía en alta estima a Daniel. Y él no podía retractarse de su decisión, porque había sido firmada con él, con el anillo, era el sello que tenían para firmar decretos o actas, y este estaba siendo avalado según leyes que eran de Media y de Persia, que en este tiempo entonces eran leyes superiores y no podían ser abrogadas. Él se entristeció, y aquí dice que de esta forma llegaron y mandaron a buscar a Daniel. Y dice el versículo 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Oiga esta palabra. El rey reconocía, él sabía que Daniel tenía una identidad definida. El Dios tuyo, a quien tú de vez en cuando sirves, no. La palabra es muy clara. En ese Dios que tú continuamente sirves, mantiene en esa tónica. El rey sabía, el rey reconocía que este hombre estaba con Dios y que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque esa era su identidad. Que nosotros en todo tiempo estemos identificados en Cristo Jesús. Que la gente sepa que somos cristianos. Que no sea que ya tenemos muchos años en un barrio y el vecino que tengo al lado ni siquiera sabe que soy cristiano, porque no muestro una identidad cristiana. Aquí Daniel nos enseña algo muy importante, y reconocemos lo que sucedió. El rey durante esa noche no comió nada, no durmió, y temprano en la mañana fue y preguntó: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado? Y Daniel, un hombre de Dios, dijo: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Está escuchando usted, mi querido hermano, esta palabra? Dice que entonces Dios envió un ángel que guardara a Daniel. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, el Señor entonces está guardando nuestra vida, independientemente del problema tan grande que sea. ¿Qué problema más grande que el que este hombre estaba enfrentando? Era la muerte. La muerte de frente era caer en medio de estos animales feroces. Y Dios envió su ángel, que la palabra dice que cerró la boca de los leones. Y dice la palabra: porque ante Dios fui hallado inocente. ¿Será que estamos siendo hallados inocentes ante Dios por nuestra conducta? Si soy un cristiano,
pero para quedar bien o para ser muchas veces aceptado ante las personas, entonces, ¿qué hago? Me comporto como ellos. ¿Y será que esa conducta está agradando a Dios? ¿Será que esa conducta me hace pasar como inocente ante Dios? ¿Cuál es la identidad que tengo como cristiano? ¿Cuál es la identidad que tengo como hijo de Dios? Y aquí vemos que cuando una persona muestra identidad cristiana, verdaderamente cristiana, entonces el nombre de Dios es glorificado. El nombre de Dios es exaltado. Y esto fue lo que sucedió, porque entonces dice que el rey sacó, dice que se alegró y mandó a sacar a Daniel del foso. Y dice, y dio la orden que aquellos hombres que habían acusado a Daniel fueran lanzados al foso. Y la palabra dice que no solamente él, también sus hijos y sus mujeres. Y la palabra dice y enseguida que ellos no habían terminado de caer al fondo del foso cuando los leones ya habían quebrado todos sus huesos. Así actúa Dios. Así actúa Dios. Respalda nuestra decisión de identificarnos con Él. Y entonces aquellos que nos acusan, aquellos que quieren levantarse en contra nuestra, serán castigados por Dios. Y entonces dice la palabra que fue glorificado y exaltado el nombre de nuestro Dios, porque entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, y dice: paz os sea multiplicada. De parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y Él dice la palabra en el versículo 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Cuando hay hombres y mujeres decididas a tener una identidad en Cristo, entonces las demás personas glorificarán y exaltarán el nombre de Dios. Y qué bueno es que por nuestra identidad, que por nuestro comportamiento, entonces el nombre de Dios sea exaltado, el nombre de Dios sea glorificado. Ahora hay otro punto muy importante, es ¿cuáles fueron las bases fundamentales que mantuvieron a Daniel en pie? No fue un tipo de evangelio renovado. La palabra nos muestra que Daniel ya solía hacerlo antes. ¿Y era qué? Permanecer orando, permanecer allí en comunión con Dios. ¿De qué manera estás mostrando tu identidad como cristiano? Para que te preguntes y tú mismo te respondas allí, mi estimado hermano. Si no lo estás haciendo al modo de este hombre que oraba y estudiaba la palabra de Dios continuamente, quiere decir que lo estás haciendo de forma equivocada. Hay personas que quieren mostrar identidad cristiana de otra forma, haciendo memes cristianos en las redes sociales, haciendo chistes de la palabra de Dios. La identidad cristiana no lo hace un vestido, no lo hace una corbata, no lo hace un saco. La identidad del cristiano no lo hace un par de zapatos. La identidad del cristiano no lo hace un templo. La identidad del cristiano lo da la búsqueda intensa de su presencia, la búsqueda intensa de tener ese contacto con Dios,
la búsqueda intensa en todo tiempo de su espíritu. De esa forma mostramos identidad y el mundo va a darse cuenta, porque nosotros entonces vamos a reflejar al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No es vistiendo todos los días con saco, corbata, bien peinadito, y las mujeres con faldas hasta por acá lejos. No, eso no es identidad cristiana. El vestido viene por añadidura, porque muchas veces el corazón está sumergido en otras cosas. El corazón muchas veces está desviado. ¿De qué sirve que yo vista así, casualmente como me encuentro hoy, todos los días, y salga a la calle así, de esta forma, y usted pueda decir cuando me ve, ese hombre debe ser cristiano? Pero cuando usted trata conmigo, si yo soy un hombre que me identifico con Cristo, usted lo va a notar cuando estemos hablando. Pero ¿de qué sirve que vista de esta forma? Pero cuando usted escucha a esa persona, usted dice, no tiene nada en su corazón. No tiene a Cristo en su corazón, porque no habla nada de bendición. Y recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es muy importante, mi estimado hermano, es muy importante que usted se revise de qué forma se está identificando con Cristo. Y hoy hemos hablado de este hombre, pero hay muchos más que podemos tomar sus enseñanzas para darnos cuenta cuáles son los puntos importantes. El Señor nos dice siempre que debemos tomar estos ejemplos de muchas personas. Y ahora lo vamos a hacer, tomar el ejemplo de Jesucristo. ¿Quién más? Él es nuestro Redentor. Y para eso le quiero invitar a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Aquí vemos cómo Jesús, principiando su ministerio, iniciando su trabajo ministerial, reúne a unas personas que estaban con él y entonces da su primera predicación, su primer sermón, y este es denominado el Sermón del Monte. Y aquí habla de muchas cosas, de las bienaventuranzas, ¿sí? Muchas veces vemos que hay personas que pueden vestir decorosamente, pero se han olvidado de lo que realmente importa. La palabra dice en el versículo 1 en adelante del capítulo 5, dice: viendo la multitud al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que en todo tiempo no se creen altivos, sino que todos los días están necesitando más de la presencia de Dios. Aquellos que dicen: Señor, sin ti no soy nada. Aquellos que se arrodillan ante el Padre y dicen: Señor, ayúdame. No aquellos que se creen: yo lo tengo todo porque soy hijo del Rey de Reyes, y entonces no oran, y entonces son altivos, no son bienaventurados, no son dichosos, como dice la palabra. Dice también el mensaje: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos. Pero antes el verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed de justicia es cada día querer hacer el bien, cada día querer buscar más de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces lo estamos haciendo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántas veces te has mostrado indiferente y con poca misericordia hacia los demás, y así aún nos catalogamos como cristianos? No es el vestido el que me muestra una identidad con Cristo, es este tipo de conductas quien me hace mostrarme como verdaderamente un hijo de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué hay en mi corazón? Impurezas, suciedad, malos pensamientos. Aún estamos a tiempo, mis queridos hermanos,
para cortar de raíz todo este tipo de cosas y empezar a buscar de Dios como debe ser y no vivir de apariencias, porque eso no es lo que nos identifica como cristianos. Lo que nos va a identificar el día que Cristo venga es cuando estemos parados ahí ante el trono y el Señor nos llame: venid, bendito de mi Padre, porque ustedes creyeron en Cristo Jesús y llevaron una vida sin mancha y sin arrugas. No te va a decir: venid porque tú vestías así y así y así y así, o porque tú hiciste esto o aquello. No, es porque hayas creído en Cristo Jesús y le hayas obedecido. Ahora, con esto no estoy indicando que no debemos vestir bien, porque entonces me estoy contradiciendo. Mira, estoy vestido de esta forma, pero esto no es lo primordial. No es querer impartir una doctrina de vestido antibíblica. Es mejor enseñar acerca de la palabra de Dios, que esa es nuestra identidad, lo que la palabra nos enseña, identificarnos como verdaderos cristianos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántas veces somos cristianos y entonces hay una opción de pelea y yo la compro? Y estoy yo metido allí en la riña y buscando la forma de que haya conflicto. ¿Les parece bien eso? La palabra nos enseña que debemos ser pacificadores. De esta forma nos identificamos como verdaderos cristianos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces hay gente que se identifica decretando: yo estoy en victoria, yo estoy prosperado y yo no voy a sufrir. Había una doctrina hace tiempo, ya casi no se escucha, que se llamaba pare de sufrir. ¿Cuál pare de sufrir? ¿Cómo me voy a identificar de esa forma si el Señor me dice que mientras esté en esta tierra debo sufrir padecimientos? Y la palabra aquí me dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Está escuchando, mi estimado hermano? Y dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Bienaventurados, más bien gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así, de esa forma los persiguieron. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues identificarnos de esta forma, como el Señor nos ha mandado, como el Señor quiere a través de su palabra, no con ideas superficiales que llegan a mi mente creyendo que de esta forma me identifico como cristiano. Está bien que asista a la iglesia todos los fines de semana. Está bien que vista bien, porque debo vestir bien, porque Dios me lo manda. ¿Y mi corazón qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi corazón? Tomemos el ejemplo de Daniel, que fue un hombre que se mantenía continuamente buscando de Dios, que se mantenía en todo tiempo allí en la presencia del Señor, orando, velando. Y los demás sabían, el rey sabía, que este hombre se identificaba con un Dios todopoderoso. Y cuando usted y yo nos identificamos con Cristo, entonces el nombre de nuestro Dios es exaltado, el nombre de Dios es glorificado. Esta es la primera parte de la identidad del cristiano. Es la primera parte de esta introducción acerca de cómo debemos identificarnos como cristianos. Es la primera parte. Vamos a seguir trabajando con más pasajes. Y ahora vamos a orar, pidiéndole a Dios que nos ayude a
entender esta palabra y que podamos obedecerle, que podamos ponerla en práctica. Así que si te parece esta palabra de bendición, yo te invito a que inclines tu rostro y que juntos oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. Padre bueno, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, para darte gracias por este mensaje. Gracias por la palabra que hoy nos das. Señor mío, te quiero dar gracias porque tú eres bueno. Por cada hermano, por cada amigo que en esta hora está viendo este programa. Te pido, Señor, que les bendigas. Te pido, Señor, que les guardes. Y también te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu seas tocando las vidas de nuestros hermanos, las vidas de nuestros amigos, Señor, para que aquellos que quizás no se estaban identificando contigo, Señor, a partir de hoy, Señor, lo puedan hacer. Que hoy puedan, oh glorioso Dios, intimar contigo y decir: Señor, perdónanos, porque quizás estaba colocando mi identidad en cosas vanas. Señor, ayúdame cada día a tener una comunión contigo, a que cuando los demás me vean, que cuando los demás me traten, entonces ellos puedan decir verdaderamente: este es un hombre de Dios, y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Oh Señor bendito, te pido por cada hermano, Señor, por cada amigo que está viendo este programa, que les bendigas, que les guardes, Señor, que les ayudes en gran manera. Oh glorioso Rey, oh Padre Santo, y en esta hora te pido que nos ayudes cada día, Señor, a poner la mirada en Cristo Jesús, a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Te pido, Señor, que guardes a mis hermanos, que les ayudes cada día a crecer espiritualmente, Señor. Gracias te quiero dar por esta palabra. Tú eres bueno, eres misericordioso, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Comunidad Cristiana Nueva Vida. Reuniones, domingos 8:30 de la mañana, escuela dominical. Miércoles 7 de la noche, culto de oración. Sábados 5 de la tarde, talleres para jóvenes y adolescentes. Estamos ubicados en la calle 26, carrera 12, Barrio Las Américas.